El startup tiene dos cosas. Tiene una invención, ¿no? Una innovación, que es una tecnología en lo general, y tiene equity, ¿sí? Tiene acciones, participaciones. Bien. Si yo utilizo la tecnología del startup, entonces tengo un beneficio estratégico. Microsoft utiliza la tecnología de OpenAI, lo integra con sus productos, ¿no? Y a partir de aquí su producto se vende más o se vende a un mayor precio. BMW utiliza una tecnología de una startup, un sensor en la fábrica, un sensor en el coche, un software en IT, lo utiliza y con esto pues ahorra costos o mejora su producto, con lo cual gana competitividad. Innovation Takes Guts. Hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, innovación corporativa y corporate venturing. Un podcast by Vico que cuenta cómo las corporaciones revolucionan el sector digital. Con Bryce Comesaña, porque innovar no es para suicidas. No hacerlo, sí. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Innovation Takes Guts. Hoy tenemos con nosotros a Gregor Gimi. ¿Qué tal, Gregor? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. CEO de 27 Pilots, posiblemente el que más sabe de relación entre del Corporate Venture Client en el mundo, diría, ¿no? Muchas gracias por estar aquí y por compartirnos tu experiencia, y vamos a tocar muchos puntos, ¿no? Uh-huh. Empecemos a usar un poco por el principio, ¿cómo nace esto? O sea, ¿quién es Gregor? Danos un poco de contexto primero sobre ti, que tiene mucho que ver luego en cómo va evolucionando también tu historia. Ok, bueno. Ante todo, muchas gracias. Encantado de estar aquí y poder compartir, bueno, un poco de mis experiencias y espero que esto inspire a alguna que otra persona de en tu audiencia. Bueno, yo soy Gregor, soy fundador de la empresa 27 Pilots. Estamos en Alemania. La empresa nace en el 2018 desde BMW. En BMW trabajé 6 años en estrategia de innovación. Antes de BMW pasé muchos años en Silicon Valley, inicialmente trabajando en IDEO y después he fundado un startup en el área de software biológico, biotecnología, que fue adquirida por una empresa americana. El modelo Venture Client o 27 Pilots, bueno, nace en BMW, ¿no? En BMW empecé a trabajar en el 2012, inicialmente para montar un equipo interno de innovación que aplicaba que trabajaría en base al modelo de innovación de IDEO, ¿no? El Design Thinking. Pero con mi experiencia en Silicon Valley, en los años iniciales en BMW, siempre me pregunté cómo es que BMW no utiliza más tecnologías de startups. Y ahí es donde empecé a acercarme al equipo de capital riesgo, al Corporate Venture Capital de BMW. Empecé a hablar con ellos y decía, oye, ¿cómo es que no trabajamos con más startups? Estamos invirtiendo en 3, 4, 5 cada año, pero hay docenas de startups, si no centenares de startups que son interesantes porque tienen tecnología interesante no solo para el coche, sino también para la producción, para la logística, para el departamento IT, bueno, todos los departamentos de BMW donde se utilizan tecnologías. Es posible que haya startups que tienen tecnología más puntera, mejor, que pueda ayudar a BMW a ser más competitiva. Y ahí es donde surgió pues este feedback del equipo de inversión que decían, bueno, nosotros podemos invertir en 4 o 5, igual en 10, pero 50 cada año, olvídate, ¿no? Esto simplemente es imposible de manejar. Y, y ahí es donde vi que el capital riesgo en sí no es una cosa escalable, no, no es una cosa, no, o sea, conlleva demasiado riesgo, conlleva demasiado costo, ¿no? Y a partir de ahí empecé a pensar, bueno, cómo podemos
BMW, pues ganar más valor del mundo startups, y ahí es ahí donde se me ocurrió el posicionarnos y actuar como cliente, ¿no? Sin necesidad de invertir. Y esto lo llamé Venture Client, es decir, en vez de ser un capital riesgo, pues somos un cliente riesgo, es decir, somos usuarios de tecnología startup, asumimos un riesgo adicional comparado como si compráramos de una empresa establecida, pero corremos este riesgo porque también nos esperamos un beneficio más alto, un beneficio en cuanto a el startup nos soluciona una problemática que no podemos solucionar fácilmente nosotros mismos o con proveedores normales, ¿no? Y ahí es donde salió el concepto Venture Client en el 2014. En el 2015 lancé la primera unidad Venture Client, es decir, decidí que para llevar a cabo estas tareas de Venture Client necesitas un equipo especializado, un proceso especializado, y ahí es donde creé este departamento y lo llamé BMW Startup Garage. Y durante 3 años lideré este equipo. Vi que este sistema, este modelo funcionaba muy bien dentro de BMW. Aumentamos por un factor 10 el número de startups. También aumentamos mucho la calidad de startups, porque claro, ahora ningún startup dijo, no quiero que inviertas. ¿No? Todo el mundo estaba interesado en tener BMW como cliente. Vi que otras empresas se me acercaron entre el 2015 y 2018 con la pregunta, oye, ¿cómo funciona el Venture Client? ¿Nos ayudas? Y de ahí surgió la idea de montar una empresa especializada en esto, en montar y también ayudar con las operaciones de una unidad Venture Client, ¿no? Entonces, desde el 2018, cuando lancé 27 Pilots, bueno, pues empezamos inicialmente a trabajar con BMW como un soporte externo de las actividades Venture Client del BMW Startup Garage, pero ahí pronto se unieron más multinacionales como Bosch, como Siemens, y actualmente pues trabajamos para más de 30 multinacionales en más de 10 sectores, y vemos que el tener una unidad Venture Client se está convirtiendo un poco en un trend, en una tendencia, ¿no? Que las empresas montan estos departamentos pues, para poder utilizar startups, tecnología startup de una forma más efectiva y eficiente, sin el riesgo y sin el coste que conlleva La inversión. inversión. ¿Cómo explicas? O sea, cuando vas a una de estas multinacionales, ¿no? Y le cuentas qué es el Venture Client, cómo lo estructuráis, cómo es vuestro proceso. O sea, ¿cómo le explicas a alguien qué es esto del Venture Client? Y un poco también, o sea, cuáles suelen ser pues, los errores que se suelen cometer al no ejecutarlos de forma correcta, o cómo alineas también, o sea, todas las expectativas de la compañía o de los equipos de innovación con esto. O sea, la conversación siempre tiene que estar guiada por el reconocimiento dentro de la empresa del valor del ecosistema de startups, ¿no? Y qué rol quiero yo tener en cuanto a startups como empresa, ¿no? Es ahí donde empezamos. Y cuando hablamos de corporate y startup, siempre hablamos del beneficio estratégico, ¿no? ¿Y qué es este beneficio estratégico, ¿no? Y el beneficio estratégico al final del día es, yo utilizo la tecnología del startup. Eso es el beneficio estratégico. El startup tiene dos cosas. Tiene una invención, ¿no? Una innovación, que es una tecnología en lo general, y tiene equity, ¿sí? Tiene acciones, participaciones. Bien. Si yo utilizo la tecnología del startup, entonces tengo un beneficio estratégico. Microsoft utiliza la tecnología de OpenAI, lo integra con sus productos, ¿no? Y a partir de aquí su producto se vende más o se vende a un mayor precio. BMW utiliza una tecnología de una startup, un sensor en la fábrica, un sensor en el coche, un software en IT, lo utiliza
y con esto pues ahorra costos o mejora su producto, con lo cual gana competitividad, no sé. Entonces, esto es el beneficio estratégico. Y con lo cual, si tú quieres realizar un beneficio estratégico, tu posicionamiento ante el startup es el de cliente. Ya está, porque eres un usuario, eres el cliente. O sea, para utilizar la tecnología no te la van a regalar, no te la van a vender. A veces quieres ser un cliente exclusivo. Y es ahí cuando tú adquieres al startup, ¿no? Un Google adquiere a un Android porque dice, yo quiero esa tecnología para mí y no quiero que en su día pues la tenga pues Microsoft, ¿no? Por eso compraron a un Android. Y entonces, esto es lo primero que se tiene que entender cuando hablamos con empresas sobre el concepto Venture Client. Quiero ser cliente de startups porque solo a través del uso de las tecnologías de un startup puedo beneficiarme estratégicamente de esta innovación. Ahora, igual que en el mundo del capital, cuando inviertes en un startup lo llamas venture capital, ¿no? Cuando eres cliente de un startup, simplemente eres un venture client, ¿no? Porque corres un mayor riesgo con la tecnología de un startup, igual que corres mayor riesgo invirtiendo en la acción de un startup o invirtiendo en un startup, ¿no? Bien, una vez entendido esto, la próxima cosa a explicar a las empresas es, bueno, igual que en capital riesgo, los modelos de decisión, el proceso de inversión es diferente a invertir en una empresa grande, ¿no? Pues, lo mismo tenemos que hacer siendo clientes, ¿no? O sea, nuestro proceso de búsqueda, de decisión, nuestros procesos de integración de una tecnología startup tiene que ser diferente a los procesos que aplico normalmente cuando compro, pues, a Telefónica, ¿no? O cuando compro ¿no? a alguna empresa establecida. Y es ahí donde suelo hacer énfasis en que en el pasado, obviamente se intentó y se compró de startups, pero aplicando no procesos específicos, sino que procesos genéricos, ¿no? Y es ahí donde se generaron muchas desventajas, ¿no? Por ejemplo, en BMW, antes de implementar el modelo Venture Client, es decir, antes de crear unos procesos específicos, tardamos 2 y pico de años para realizar una compra de una startup. Una compra como cliente, no de comprar la compañía, sino quiero habilitarte como un proveedor Exacto, más, ¿no? O sea, En la mayoría de los casos, eres un usuario antes de comprar la empresa, siempre, ¿no? O sea, un Google no compra a un YouTube sin haber utilizado YouTube antes. O sea, tú subes unos cuantos vídeos, ves si funciona, eres usuario, ¿no? O sea, hay pocos casos donde tú haces una adquisición de una startup o de alguna otra empresa sin antes ser usuario de sus productos, ¿no? O sea, clientes suelen comprar a sus proveedores muchas veces cuando tú quieres ser un cliente exclusivo, ¿no? Y cuando BMW, o también lo veo en otras empresas hoy en día, preguntamos, oye, ¿tú has utilizado tecnología alguna vez en tu historia de empresa? Y la respuesta siempre es sí, claro que sí. Y entonces la pregunta, ¿cuántos? Bueno, pocos, 5, 10. ¿Cuáles han sido los problemas? Bueno, pues había problemas de calidad del startup, que no pudo escalar. Había problemas de aceptación dentro de mi empresa. Había problemas de contratación, ¿no? Temas de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, te cuentan y te hablan del not invented here syndrome, ¿no? Bueno, esto no se ha inventado aquí, ¿no? O sea, esta aversión, digamos, cultural hacia el startup, ¿no? Y entonces digo, vale, todo eso son obstáculos que podemos mitigar mediante un buen modelo Venture Client.
pero no los podemos mitigar mediante la inversión, ¿no? Porque lo que en los años, hace 20 años las empresas dijeron, hostia, pues sí, en el 2005 esta tecnología de startup es muy chula, pero mis ingenieros no quieren trabajar porque tienen ciertos miedos o cierto orgullo, ¿no?, personal ante ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es invertir. Sí, pero con esto no solucionas el problema de aceptación de una startup. Con esto simplemente compras una acción. Esto te vale muchos millones. Y ahora, como próximo paso, tú intentas ser cliente, ¿no? Porque ahora el inversor va al headquarter y dice, oye, acabo de invertir en este startup israelí, es muy chula la tecnología, ¿por qué no la utilizas? Y ahora la respuesta es exactamente la misma que antes, cuando no teníamos capital riesgo. Y es decir, ¿a dónde vas con esa tecnología, no? ¿Quién la necesita? Con la diferencia de que nos acabamos de gastar 5 millones, ¿no? Ujú. Es decir, entonces lo que hacemos, entonces ahí es donde dices, si tú ves un valor en la innovación de la tecnología de una startup, el primer paso y el mindset tiene que ser la de usuario, la de cliente. Si tienes el mindset, el segundo paso es, bueno, hemos de crear un equipo de especialistas y unos procesos, porque si aplicamos los mismos procesos de transferencia tecnológica que aplicamos a un SAP, esto no va a funcionar. Una vez cambiado unas buenas prácticas, ahí podemos, y esto lo hemos visto en los últimos 10 años, podemos aumentar sustancialmente el número de tecnologías de startups, también aumentamos sustancialmente la calidad y también aumentamos sustancialmente la cuota de aceptación, una vez está esto bien hecho, ¿no? Y ahora utilizas la tecnología te genera unos beneficios en cuanto a costos, en cuanto a ingresos, en cuanto a ventas, y a partir de aquí, claro, podemos entrar en cualquier otro tipo de relación. También podemos a partir de aquí posiblemente invertir, ¿no? Decimos, oye, pues vemos que funciona este producto fantástico, pues ahora también queremos aprovecharnos de forma financiera y invertimos después, pero no invertimos antes, ¿no? Es decir, es mejor ser un venture client que invierte que no ser un capital riesgo que intenta ser cliente después de la inversión, ¿no? O sea, aquí además, o sea, yo creo que esto aplica mucho a compañías muy grandes, ¿no? Es decir, o sea, que tienes, o sea, sobre la mesa las opciones. Es decir, o sea, que tus procesos de compras y de transferencia de tecnología y culturalmente, seguramente, o sea, que son un poco los 3 puntos que mencionas, ¿no? Son arcaicos, muy complejos o muy lentos, ¿no? Pero por otro lado, o sea, tienes la capacidad de poder ser cliente y hacer un montón de pedidos de tecnología o del servicio que sea que te esté vendiendo esa startup, o también incluso acabar comprándola o invirtiendo. Es decir, es como que tienes como un montón de posibilidades, ¿no? O sea, esto aplica a cualquier tipo de compañía o solo a estas grandes que mencionabas de Bosch, Siemens, BMW, etcétera, o a las de mitad de la tabla compañías más pequeñas también identificas que se encuentran con estos retos. A ver, el modelo Venture Client se puede aplicar a empresas de cualquier tamaño, ¿no? Esto es súper importante porque el modelo de capital riesgo de Corporate Venture Capital es exclusivo para las grandes empresas, porque solo si eres una gran empresa te puedes permitir el lujo de poner 50 o 100 o 500 millones en high risk assets, ¿no? O sea, es decir, por eso solo hay, y de hecho solo un 5% de grandes empresas tienen un capital riesgo. Eso, digamos, empresas que facturan más de 1.000 millones, ¿no? O sea, de todas las empresas del mundo que facturan más de 1.000 millones, menos del 5% tienen una unidad de capital riesgo. ¿Por qué? Porque invertir en un startup es
el mayor riesgo que existe en el mundo de la inversión. No hay ningún asset que tenga mayor riesgo. Entonces, el venture client, como no requiere una inversión, como metodología se puede aplicar en empresas mucho más pequeñas. Por ejemplo, nosotros implementamos el modelo venture client en una empresa en Euskadi que tiene 1.000 empleados, que es GH Cranes, una empresa familiar, 1.000 personas, facturan unos 100 millones. ¿No? Ahora, obviamente, el proceso básico y el mindset venture client es el mismo, seas gran o pequeña empresa. Siempre es, quiero ser usuario de un producto venture startup, siempre y cuando esa tecnología me permite hacer cosas que antes no pude hacer, ¿no? Ahora, el equipo y los recursos es mucho menos complejo en una empresa pequeña que en una multinacional como BMW, ¿no? Por ejemplo, el proceso de compra en una BMW es mucho más complejo que una empresa de 1.000 personas, ¿no? Claro. Es decir, implementar y utilizar el modelo en el fondo es más fácil en una empresa pequeña que en una empresa grande. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que muchas empresas hoy en día que tienen una facturación entre, yo qué sé, 50 millones a 1.000 millones, ¿no? Dicen o piensan que startups no quieren trabajar con ellos, que ellos no tienen acceso a las buenas startups, que las buenas startups solo quieren estar con el Airbus y con el Telefónica y con el BMW. Y esto es falso. O sea, si miramos el mundo de los startups, muchos startups se crean para ayudar con tecnología a otros startups. Muchos startups se crean para ayudar a pymes. Igual el ejemplo más famoso es Salesforce. Salesforce se fundó a principios de los 90 y el USP, o sea, el producto inicial de Salesforce ha sido: nosotros queremos ser un CRM para pequeñas empresas, donde una pequeña empresa no necesita todo el equipo de implementación tipo SAP, sino que simplemente tú eres una pyme de 50 personas, te vas a salesforce.com, metes tu tarjeta de crédito y ¡boom! Ya tienes tu CRM para tu negocio, que es mucho más simple. Es decir, muchos startups nacen inicialmente de una clientela pequeña, mediana. Ahora, lo que con el modelo Venture Client, y ahí es donde abrimos otra vez el acceso de las pequeñas empresas a este supermercado tecnológico, porque no corren el riesgo, pero son clientes. O sea, para una startup, por ejemplo, otra empresa actualmente famosa en España, creo que también se conoce, es Personio. Sí. Personio de Alemania, ¿no? Personio es una empresa que tiene un software de gestión de recursos humanos específicamente para pequeñas empresas. Mi empresa, 27 Pilots, utilizó Personio, ¿no? Porque, claro, eres una pequeña empresa y no necesitas un paquete tipo SAP gigante para la gestión de nóminas y cosas de este tipo, ¿no? Y Personio es otro ejemplo, ¿no? Con lo cual, lo que estamos diciendo a las pequeñas empresas, no necesitas igual un departamento tipo BMW de más de 20 personas en su unidad Venture Client, pero sí que podrías poner una persona, aprender el modelo, asistir a unos cursos, ¿no? Comprarte algún libro y pronto pues habrá cursos también en universidades y tal. Aprendes el modelo, aprendes la metodología, igual que aprendes, ¿no? Otros aprendes igual marketing, sin tener un departamento de marketing, ¿no? Cuando eres una pequeña empresa. Y también puedes aprovechar de startups y no tienes que estar ahí sentado y decir, oye, las buenas tecnologías se me pierden porque son exclusivas de las grandes empresas. Yo creo que el caso que cuentas, por ejemplo, o sea, de Personio o de estas compañías que son como más B2B, al final está
o sea, y que dan como un servicio, ¿no? O sea, pues en este caso, servicio de recursos humanos, gestión de vacaciones, nóminas y tal, directamente atacan a la empresa, es decir, su target es la empresa. Yo creo que hay otras que es más complejo, ¿no? Y que igual incluso ni siquiera sabes que está en ese proceso o que esa empresa puede ser tu cliente cuando eres una startup de, oye, pues un sensor de monitorización de no sé qué, no sé cuánto, o un proceso de optimización de logística, o tenemos unas que al final igual tienes como un mercado muy grande que tú estás centrado igual en una vertical y que igual tienes a una compañía que está buscando esa tecnología que tiene un problema y que no te encuentra, ¿no? Y que al final pues igual acaba o desarrollándolo ellos o hablando con universidades o tal. ¿Cómo participáis vosotros en este proceso para detectar las necesidades que tiene la compañía? Esta que comentabas, por ejemplo, de Bilbao, o sea, que puede ser una empresa que sea más pequeña, más acotada. Y después, ¿cómo hacéis el match con las startups? Tal? ¿Participáis vosotros en este proceso? ¿No participáis? ¿Cómo lo orquestáis esto? Mi empresa, 27 Pilots, se dedica exclusivamente a o montar unidades Venture Client o a ayudar a unidades Venture Client que existen, ¿no? Pero nuestro enfoque y objetivo primordial siempre es tú, como empresa, siendo pequeña o grande, tienes tu propia o tu persona o tu departamento Venture Client, ¿no? Y nosotros te vamos a enseñar cómo detectar problemas, cómo encontrar startups, cómo evaluarlos, cómo contratarlos y cómo a partir de aquí pues validar su tecnología y introducir esa tecnología pasito a pasito dentro de tu empresa. Esto es la ayuda que, o sea, nosotros siempre hacemos énfasis en que nosotros no somos una unidad Venture Client externa, sino que siempre la creamos internamente para que internamente se puedan realizar estas actividades, ¿no? Y uno de los elementos estructurales más importantes de un Venture Client es la capacidad de identificar problemas dentro de la empresa, ¿no? Entonces, el proceso Venture Client que nosotros hemos diseñado y que se está aplicando pues, en múltiples empresas, y también claro, hay que poner énfasis de que puede haber tantos modelos Venture Client como puede ser modelos de negocio, ¿no? O puede haber tantos modelos Venture Client como puede ser modelos de recursos humanos, ¿no? Hay empresas que tratan a sus empleados bien y hay empresas que tratan a sus empleados mal, ¿no? Para ponerlo en blanco y negro, ¿no? Es decir, hay muchas, digamos, formas de realizar procesos internos y también puede haber muchos procesos Venture Client. O puede haber un Venture Client que no es capaz de identificar un problema. Por ejemplo, nosotros hemos visto unidades Venture Client que cometieron un grave error, que es que montaron el modelo de una forma push, no de una forma pull, ¿no? Que de hecho es bastante típico, ¿no? O sea, el push significa... Push hacia adentro, te refieres, Exacto. hacia la organización. Tú montas una unidad Venture Client y tienes, por ejemplo, scouts en los diferentes ecosistemas, ¿no? Tienes gente en Israel, en Silicon Valley, ¿no? Esto para, obviamente, grandes empresas, ¿no? Y entonces, o van a conferencias de startups, ahí encuentran startups, se enamoran y luego en su empresa dicen, pues he encontrado un startup que es fantástico, tienes que utilizar su tecnología porque nos va a ayudar con problema ABC. Esto es push, ¿no? Y esto no funciona. Pero esto no funciona nunca en nuestras vidas, ¿no? O sea, en nuestras vidas suelen las cosas funcionar cuando tú tienes una necesidad y a partir de aquí tú generas un pull hacia la solución, ¿no? Y un buen proceso de innovación también empieza con la necesidad, no empieza con la solución. El mejor proceso de innovación es el donde anticipas ciertos problemas, ¿no? Lo cual hacemos día a día en nuestras vidas con nuestros hijos, ¿no? O sea, tú ya anticipas los problemas que va a tener, ¿no?
porque tú has pasado mismo por esta época, ¿no? Y a partir de aquí ya vas ¿no? previendo, digamos, soluciones, ¿no? Entonces, una buena unidad Venture Client, pues es... ¿Y cómo lo haces? Bueno, pues eh, creas como en los diferentes departamentos de tu empresa, creas como un subequipo Venture Client, ¿no? O sea, como unos embajadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes una persona en IT, tienes una persona en logística, tienes una persona en producción, ¿no? Una empresa de 1.000, 2.000 personas puede tener, claro, estas áreas funcionales. Y esas personas, pues suelen ser personas que tienen, pues, un background en ingeniería, son afines a la innovación, les gusta el tema de startups, pero también conocen muy bien los procesos y problemas internos y conocen la gente, tienen un network interno. O sea, Y no vale esto, poner un becario recién licenciado a identificar los problemas, ¿no? no, Tiene que ser alguien que conozca la compañía, que lleve tiempo. exacto. Y los problemas muchas veces al final del día, es la conversación que tienes durante la comida, ¿no? Ay, ¿qué tal esto? Ay, este proveedor no me hace lo que yo quería hacer. Ay, mira, tengo ese objetivo y no llego con mi roadmap, ¿no? O sea, claro, los problemas al día, hablas de tu familia o de los problemas, ¿no? O sea, los problemas están ahí y se trata de que estas personas, pues, las coleccionen y a partir de aquí vean, oye, pues, con ese problema no tenemos una solución obvia, lo transportamos digamos, a la central Venture Client, que luego tiene las herramientas de búsqueda para ver si sí o no, ¿no? En el mundo ecosistema de startups puede haber una solución, ¿no? Y obviamente, este departamento ahora también tiene ciertos, digamos, sistemas de evaluación, de decisión y también ciertos sistemas de compra propios para poder realizar una compra de una forma más rápida y más eficiente, como si fuera a través de los procesos normales de compra. Y ahora que mencionas esto de tener como esas personas involucradas, lo veo, o sea, lo comentas por departamentos y vale también para empresas pequeñas, ¿no? Pero cuando te lo llevas a empresas grandes, o sea, tipo las que mencionabas, o sea, BMW, cuando estabas tú allí, o sea, ¿cómo gestionas la innovación que está pasando en la fábrica de Vietnam, en la de Estados Unidos, en la de todos estos polos? Es decir, ¿lo tienes todo centralizado en este BMW Startup Garage? Desde aquí transmites esta metodología, pero o sea, ¿cómo estructuras ese equipo tan grande? ¿O directamente te olvidas y la innovación pasa en una fábrica y luego se traslada a las otras? Yeah. Una unidad Venture Client no sustituye ni puede hacer el trabajo de un buen sistema de innovación en una empresa, ¿no? Es más bien, yo no sé, si haces triatlón o si haces bici, bueno, pues es la vitamina, ¿no? que te tomas, ¿no? Cuando, pero el sistema en sí alrededor ya tiene que existir. Si tú tienes varias fábricas por el mundo, si tú tienes cierto producto, ya tienes que tener un proceso de innovación o de mejora continua. La unidad Venture Client no asume esa responsabilidad, sino que la unidad Venture Client es como un equipo súper especializado solo en el recurso startup y trabaja como una empresa, como un equipo que provee ese servicio, ¿no? Es decir, la fábrica de Japón o la fábrica de China o tal, eso saben, oye, nosotros tenemos que ir, yo sé, mejorando pues lo que es CO2 de nuestras fábricas, ¿no? Tenemos un objetivo de bajar los niveles de CO2 a tal. Eh, y entonces, todo lo que son estos proyectos de innovación o mejora continua que se están realizando, estos ya existen y ya se realizan. Lo que tiene que hacer la unidad Venture Client o el Startup Garage en BMW es estar conectados con estos y saber cuáles de las actividades en las que están trabajando están sufriendo ciertos retos que no les permite digamos, llegar a completar sus objetivos, ¿no? Y es ahí donde tú provees esta vitamina, ¿no?
cuando los colegas pues, no pueden avanzar por la falta de tecnología, ¿no? O sea, teníamos un caso en BMW donde en la fábrica se buscó automatizar que los coches bajaran de forma autónoma al final de la producción. O sea, al final de la producción, cuando el coche está listo, viene una persona, se sienta en el coche y lo lleva al parking. ¿Vale? Ujú. Y esto obviamente es una labor de unos, yo qué sé, 10-15 minutos. Es una persona que se mete en el coche, ahí pueden surgir daños, ¿no? Porque tú lo sacas de la fábrica, igual das un toque con algún elemento de la fábrica, ¿no? Y esto lo haces 2,5 millones veces cada año, bueno, pues suma, ¿no? Esto, dice, oye, pues si un Alguno robot, vas a rascar. claro, si un robot pudiera sacar los coches de la fábrica, tendrías un coste de ahorro y de personal y de desgaste pues bastante importante, ¿no? Y este problema existió o existe en empresas de automoción desde hace décadas. Pero ¿cómo lo haces, no? Y entonces en BMW se trabajó, había un proyecto desde hace muchos años, pero siempre había alguna otra cosa dentro de toda esta cadena de tecnologías que necesitas para realizar esto que no funcionó bien. Y ahí es donde dos startups, uno de Suiza y uno de Corea, pues pudieron aportar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ahí digamos, el gerente de este proyecto supo cuáles son sus retos dentro de su proyecto, supo del BMW Startup Garage y dijo, oye, para mi proyecto necesito tecnología que hace esto, ¿no? Por ejemplo, reconocimiento de sensores, de datos de sensores LIDAR, ¿no? Conocéis una empresa porque mis proveedores actuales no saben solucionar esto. Entonces el garaje fue y encontró, en este caso, a dos startups y ahí es donde se pudo completar el puzzle, ¿no? Y antes mencionabas y un efecto que suele pasar a menudo en esto de la innovación, y más creo cuando pasa que en vuestro modelo, o sea, puede ser todavía más frecuente el not embedded here, ¿no? O sea, es decir, o sea, es algo que lo rechazo porque no es parte de mi cuerpo, ¿no? Como si fuese como un trasplante o algo. Em, ¿Cómo mitigas esto? Es decir, o sea, ¿cómo es el proceso para acabar consiguiendo que, aunque tengas ese problema, esa necesidad, y lo tengas claro, identificado, dependiendo mucho también de la cultura de cada una de las empresas, van a querer decir, oye, pues es que yo me voy a abrir y le voy a contar a esta startup cuál es mi problema y cómo podemos entre los dos construir una solución? ¿O van a decir, no quiero saber nada de esto? O sea, ¿cómo actúa aquí Sí. esa persona que es ese Corporate Venture Client ambassador dentro de la compañía, ¿no? Para Bueno, que mitigar ese dolor? bueno, en primer lugar, este rechace es muy sano, es muy importante, o sea, es un factor que al final del día, como humanos, podemos existir porque tenemos esto en nuestro instinto, ¿no? Porque claro, si aceptamos todo lo que es nuevo, oh, fantástico, no, morimos antes, ¿no? Sobre todo si piensas 50.000 años para atrás, ¿no? Ah, estupendo, ah, mira, esto es rojo, esto debe ser bueno, uf, caput, ¿no? No. Y también creo que es sano para cualquier empresa no decir sí a todo, ¿no? O sea, un quote muy famoso de Steve Jobs ha sido, bueno, yo en mi trabajo tengo que decir 1000 veces no y una vez sí, ¿no? Y nadie diría que Steve Jobs es poco innovador, ¿no? Es decir que no es muchas veces un elemento muy importante para que una empresa funcione bien. Ahora, ¿el startup por qué existe? Bueno, hay muchos startups que existen porque quiero ser emprendedor o porque quiero ser rico o porque mi jefe anterior, pues, es un idiota, ¿no? Poniéndolo en claro. Pero eso no son los startups que son buenos, sino que los startups buenos son aquellos que dicen, esta tecnología
ayuda a resolver un problema que BMW no puede resolver. Y yo, siendo ingeniero en una universidad, en un centro de investigación, en la misma BMW, ¿no? Ujú. He inventado algo, una tecnología que genera una solución a este problema antes insolucionable. Y es ahí donde el venture client argumenta. O sea, el venture client se acerca a estos ingenieros y dice, ¿cuáles son los problemas que no puedo solucionar? Para que de antemano ya haya una aceptación del hecho de que tengo un problema que no puedo solucionar. Esto es el primer paso. No nos acerquemos a personas con la intención de convencerlos de que tienen un problema, ¿no? Vale, si haya una aceptación por la misma persona del departamento, sí, no avanzo con mi proyecto, con mis objetivos, porque aquí hay un bottleneck tecnológico que no puedo solucionar, la próxima pregunta es, ¿quién genera esta solución tecnológica? Y ahí la argumentación por el startup muchas veces es muy simple, es ¿qué patentes tiene el startup? ¿Qué propiedad intelectual tiene el startup que no tienes tú? Esto, por ejemplo, en el sector de salud es muy plausible, ¿no? O sea, yo tengo una invención, tengo un patente que no tiene, pues, una empresa de farma grande, ¿no? Ujú. Por lo cual, simplemente yo no tengo, o sea, o en el software, ¿no? O sea, mi software simplemente no funciona igual de bueno que el software que ha creado el startup. O sea, tienen una IP superior, una propiedad intelectual superior a la mía. Esto es un argumento. El segundo argumento es, mira el presupuesto que tiene el startup comparado con el que tienes tú. Entonces ahí es donde viene BMW, que muchas veces startups tienen más dinero que BMW. O sea, no que toda BMW, pero que el ingeniero número 22.321 que tiene que solucionar la problemática de la carga sin destruir la batería, ¿no? ¿No? Que es un problema dentro de un gran problema. Claro, Ujú. el presupuesto de I+D de BMW son unos 10.000 millones cada año, ¿no? O sea, es muchísimo dinero, 10.000 millones solo en I+D, ¿no? Pero eso se reparte entre miles y miles de proyectos y el startup suele tener mucho más dinero para una tecnología específica, ¿no? ¿Por qué? Porque el señor capital riesgo dice, vale, pues este sensor pues no solo es para una BMW, sino es igual para toda la industria de automoción, ¿no? Con lo cual, no, genero unas ventas X y para generar realmente un producto competitivo que está avanzado, que es mejor que lo que tiene un Toyota, bueno, pues por eso pongo yo los 10, 20 millones. Con lo cual, ahora tu argumento es al ingeniero, primero, tú tienes un problema que no sabes solucionar, ¿correcto? Sí, Ujú. no puedo. O lo he intentado, pero sí, más o menos, pero no me funciona igual de, ¿no? Segundo, em, los proveedores actuales tampoco lo tienen, ¿correcto? Porque no ya se lo hubieras pedido. Tercero, vamos a ver si hay una startup. Una startup solo puede ser una solución si tiene una tecnología puntera, protegida con patentes o con no, con otras protecciones, y si tiene el capital suficiente como para asegurarnos de que puede desarrollar este producto en alta calidad, con un equipo en alta calidad y que también lo puede escalar. Y con esos tres argumentos, al final del día, la pregunta es simplemente, ¿cuándo puedo empezar a trabajar con ese startup? Total. O sea, ¿cuándo me vas a pasar esas 5 compañías con las que voy a poder empezar a pelotear esto y ver si efectivamente es así, ¿no? Exacto. La mejor pregunta que puedes hacer como unidad venture client a un ingeniero en una empresa es inicialmente, pues, si te acerca, es decir, oye, ¿por qué no lo solucionas tú mismo? O sea,
¿no? Porque esto es el test, ¿no? Si hablamos de un problema y esta persona dice, bueno, pues ya lo estoy solucionando, pero a ver si tienes una startup que lo hace mejor, mal. Total. Entonces, claro, como buena unidad Venture Client te posicionas como este sitio de resolución de problemas no solucionables, ¿no? Y tu criterio para aceptar el proyecto, ¿no? Oye, el proyecto de buscar un startup, de hacer las evaluaciones, de hacer todo ese trabajo que esto que lleva consigo el filtro es, bueno, dime por qué esto es bueno para la empresa solucionar este problema y dime por qué no lo solucionas tú mismo con los recursos actuales. Y si vemos cierta urgencia y desesperación, eso entonces es una buena indicación para llevar adelante un proyecto de este tipo. A la hora de priorizarlos también, ¿no? Porque entiendo que una vez que empiezas a trabajar, o sea, a montar esta unidad, que empezarán a llegarte proyectos y que luego también tendrás que priorizarlos. Exacto. Como cuando vosotros, o sea, antes comentabas un poco, ¿no? Que lo que hacéis vosotros que no es ayudarla a encontrar las startups, sino a implantar esta metodología, este know-how, o sea, y empoderar a esos equipos para que sepan hacer ellos este Venture Client dentro de sus casas, ¿no? Dentro de Ujú. sus compañías. ¿Cómo es vuestro proceso habitual? Quiero decir, o sea, vosotros empezáis a trabajar con una compañía, ¿hacéis con ellos esos pilotos, esos primeros clientes? ¿No los hacéis? ¿Cómo tenéis personas de vuestro equipo que están con ellos? O sea, ¿cómo, desde el momento en el que alguien empieza a trabajar con vosotros, cómo pasa a ser un poco su día a día? Estamos hablando de proyectos de semanas, proyectos de meses, años. ¿Cómo suele ser un poco el proyecto habitual de 27 Pilots? Bueno, lo más importante en nuestro modelo es que hacemos poca teoría y mucha práctica, ¿no? Es decir, no, a mí yo cuando hago deporte, cuando aprendo un deporte, siempre me gustan los entrenadores que, que- que también practican el deporte, ¿no? O sea, y que más lo practican conmigo, ¿no? O sea, y entonces no me gusta tanto bueno, vamos a empezar a analizar esos procesos, luego vamos a hacer formación, vamos a crear un concepto. Y 6 meses más tarde, bueno, pues tenemos ahí el blueprint, cómo tienes que realizar tu Venture Client y si quieres hacemos ahora un segundo proyecto y te ayudo a implementarlo. No. La primera semana de proyecto, o sea, sobre todo el primer año, nos damos como un año inicial para trabajar en problemas reales de la empresa y solucionarlos aplicando la metodología Venture Client, para que durante el primer año ya se generen unos casos de éxito. Entonces, mi equipo de alguna forma se mete dentro de la empresa, trabaja en nombre de la empresa y entonces es como si implantara una unidad Venture Client mediante mi equipo, pero que trabaja ahora dentro del entorno de esta empresa. Y entonces las primeras actividades son, bueno, vamos a definir cuáles son los departamentos que más retos estratégicos tienen, que son más relevantes a largo plazo ahora para la estrategia de la empresa. Y vamos a empezar a hablar con estas personas para ver cuáles son sus agendas estratégicas, cuáles son las áreas en las que están focalizando el crecimiento de la empresa y a partir de aquí vamos a identificar problemas. Durante las primeras semanas, el objetivo, el milestone inicial de las primeras semanas del proyecto es la identificación de ciertos problemas donde vemos esta urgencia y donde vemos esta necesidad para encontrar recursos alternativos porque los actuales no nos funcionan, ¿no? Entonces, un 80% del trabajo que hacemos en el primer año es realmente trabajar en la solución de problemas actuales y realizamos junto con un equipo interno, puede ser una persona, pueden ser dos, puede ser media, ¿no? Ahora depende siempre de la empresa, que forman parte de este equipo y aprenden con nosotros
similar a como si ficháramos estas personas al equipo 27 Pilots, ¿no? Hacen un bootcamp y luego realizan el trabajo mano a mano al lado de un senior con más experiencia en 27 Pilots, que ha realizado esto muchas veces docenas y docenas de veces en muchos entornos corporativos. Ahora, este trabajo operativo de solucionar problemas, el otro 20% del trabajo es empezar a afinar cultura, proceso y recursos para llevar a cabo esto internamente, ¿no? O sea, por ejemplo, hacemos unas formaciones básicas en cuanto al modelo Venture Client, hacemos unos workshops básicos para informar y crear concienciación por Venture Clienting y también por el valor que tienen los startups. También hacemos trabajos básicos de integración de proceso. Por ejemplo, ¿cuál es vuestro proceso de compra actual de tecnología? El proceso de compra Venture Client, ¿cómo tiene que integrarse con el proceso que tenéis actualmente? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que...? Y esto lo hacemos también acompañando el proceso de búsqueda de problemas, búsqueda de startups y, ¿no? Cuando están a punto de empezar los primeros pilotos, que suele ocurrir a partir del mes 3 o 4, pues en estos 3 meses iniciales también ya digamos, nos hemos acercado un poco a lo que son los procesos genéricos, legales, de compra, para que el departamento de compra y legal pues sepa ahora cómo tratar la contratación de ese startup, ¿no? Para ser aquí más rápido y más efectivo, ¿no? Ahora, ese es el primer año. Después del primer año, con los casos de éxito que has generado, si es una gran empresa suelen ser entre 10 y 15, si es una pequeña empresa es más sobre unas 5, y pequeña te digo 1.000 millones más o menos algo, grande. En los próximos 2 años se crean más estructura y se solucionan más problemas, ¿no? Ahí es donde se llega ya realmente a establecer la unidad Venture Client como una unidad de negocio dentro del setting de la empresa. Ahora te he visto reír cuando dije 1.000 millones. Cuando son empresas menores, ¿no? Como la que te conté, tenemos un módulo de proyecto que durante 6 meses, ¿no? Llevamos a cabo tanto la identificación de problemas como digamos, la enseñanza de los procesos y de las metodologías para que un equipo interno a partir de estos 6-12 meses pueda llevar a cabo esto por sí solo. Porque claro, es una estructura empresarial mucho más simple donde la implementación del sistema Venture Client también es más simple. Es mucho más rápido. O sea, quiero decir, o sea, al final es un tema ya de cuando tú vas con el departamento de compras, igual el departamento de compras es una empresa, de la empresa básica que comentabas, pueden ser 10 personas o 15 personas. Pero si te vas al departamento de compras de BMW, tendrás un VP de compras a nivel global, otro en Europa y cuando empiezas a querer mover esto ya solo por agendas, ya no eres capaz de hacerlo en 6 meses, claro, sino que se te alarga mucho más y empiezas con... Los procesos van a ser mucho más complejos, sin duda. Pero claro, me hace gracia que te refieras a las pequeñas de menos de 1.000 millones, ¿no? Que es como la escala. Hasta 1.000 millones eres una startup, ¿no? Podemos decir. Sí. Bueno, hombre, pensemos, claro, yo creo que habiendo sido BMW la primera empresa, o incluso la empresa donde se inventó, ¿no? el Venture Client, al final ayudó también a muchas otras empresas a creer en el modelo, ¿no? Yo creo que si lo hubiera inventado en la empresa Pepito Palotes SL, pues creo que siempre va un poco estas metodologías nuevas, estos conceptos nuevos, si surgen en grandes empresas, pues a partir de aquí pueden pues
Lo impulsan, o sea, hace que esto vaya más rápido y que también sea un poco como el faro, ¿no? Oye, esta es la metodología que se utilizó en BMW para implantar esto y que pues te hace querer Claro. También un atrae poco. mucho más la atención del mundo académico, ¿no? O sea, piensa que cuando empecé con esto en BMW, se me acercaron primero unas empresas aquí alemanas, universidades alemanas, luego se acercó el IMD en Suiza, luego se acercó el INSEAD, luego se acercó el IS, ¿no? Entonces, claro, todo bajo la pregunta, oye, ¿qué estáis haciendo aquí en BMW? ¿Qué es este modelo Venture Client? Y a partir de aquí se empezó a incluir también en trabajos académicos. Hmm. Y cuando empezaste con esto, o sea, 2014 aprox, ¿cómo, o sea, estos ya 10 años de innovación corporativa, o sea, cómo ves un poco que está cambiando el mercado? Tanto desde tu punto de vista de haber lanzado una compañía dedicada al tema de la innovación con corporaciones, tanto en general, o sea, en el propio mercado en sí de la innovación corporativa. O sea, ¿crees que hay hueco? ¿Crees que todavía hay mercado? ¿Está maduro? ¿Es tarde ya? O sea, ¿ha evolucionado? ¿Cómo lo ves? ¿Dices evolucionado el mercado de Venture Client o de...? De la innovación Sí, con corporaciones en general. Seguro que el del Venture Client, sí. o sea, desde 2014 hasta ahora, o sea, ha ido Mm. creciendo, ¿no? Y buena prueba es vuestro caso, pero en general, o sea, dentro de la industria en sí. Llevo en el mundo de la innovación desde muchos años cuando empecé en IDEO, ¿no? A finales de los 90, ¿no? Piensa que incluso en aquel entonces el tema innovación, ¿no? Si piensas, por ejemplo, centros de diseño, ¿no? Que eso es, Ujú. no sé si te acuerdas de los centros de diseño en España, ¿no? Que está, pues, am, el- el- también siempre, pues, con la temática, bueno, hemos de diseñar, hemos de innovar. Yo creo que innovación siempre es un tema difícil y va a ser un tema difícil en el futuro, ¿no? Y creo que la innovación surgirá al final del día siempre de pocas empresas, ¿no? La gran mayoría de empresas, bueno, intentará mejorar continuamente sus procesos, pero en cuanto a producto irán copiando lo que funciona en otras empresas que han dado el salto y se han arriesgado, ¿no? Y en los últimos, no sé, 20, 30 años, siempre veo que se está hablando mucho de innovación, pero que al final del día pocas empresas realmente no no, no sé si veo más departamentos de innovación. Bueno, se habla más del design thinking, se habla, pero realmente que más empresas se desarrollen hacia siendo como un Apple o un BMW incluso, ¿no? Que también es muy innovador en cuanto a productos novedosos que han sacado que nadie se atrevió a sacar, ¿no? En su día. No sé, igual es una constante, un 5 o 10% de los early adopters, un 5 o 10% de empresas. Y veo que este tipo de empresas que se podría poner en el cajón de empresas innovadoras, estos sí que veo que más y más se acercan al mundo de startups como una fuente de innovación. Ujú. Y ahí sí que veo el cambio donde dicen, no todo lo podemos hacer nosotros, ni debemos hacer nosotros, sino que tenemos que aprovechar más y más esas tecnologías que se inventan externamente. Y yo creo que aquí los pioneros son las empresas de Silicon Valley, ¿no? Y curiosamente, cuando estuve allí no me di ni cuenta, ¿no? Pero ahora que ya no estoy allá y miro, y si miras, por ejemplo, cuántas innovaciones de Google son de Google, y al final son pocas, ¿no? O sea,
Compran Google, muchas, ¿no? Y también el caso de Apple, que no es muy sabido, pero, o sea, es decir, no es tan público y tal, pero compran muchísimas compañías de forma constante, ¿no? sí, compran como una cada semana o cada 2 semanas, ¿no? O sea, en Apple es menos evidente porque son menos, porque al final, por ejemplo, ¿no? El iPhone a nuestra investigación contiene unas 8 tecnologías de startups, ¿no? O sea, el Face ID, por ejemplo, es una tecnología de PrimeSense, de una empresa de Israel que adquirieron, ¿no? Y entonces hay la, la- 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 la compra, o sea, siendo cliente exclusivo, pero también la colaboración, es decir, siendo partner sin equity, es esencial como estrategia de innovación y crecimiento de cualquier empresa en Silicon Valley, tanto sea HP en su día, como un Intel, como un Cisco, y pues ahora un Apple, un Adobe, un Nvidia, ¿no? Todas esas empresas, su interacción con startups para avanzar sus empresas es gigantesca. Y esto, lo que las empresas de Silicon Valley llevan practicando ya desde siempre, Ujú. por el mero hecho de que saben lo bueno que son esas tecnologías, ¿no? Claro, un Google, nacido en el 98, creo, ¿no? Sabe mucho mejor el potencial que tiene una startup que acaba de recibir 20 millones de un Sequoia, que no el CEO de la corporación X que factura 10.000 millones en España. No, sin Me lo nombrar han vivido ninguno, ¿no? ellos, ¿no? Ellos han vivido el impacto que tienen esos 20 millones de dólares cuando ellos son una startup y tal, o sea, y de dónde puede llegar y las innovaciones de producto y tecnología que esta gente puede llegar a hacer, ¿no? Exacto. Tienen muchísima empatía porque saben lo difícil que es conseguir capital riesgo, saben el filtro exhaustivo que aplican los inversores capital riesgo, la altísima calidad que están buscando. Se invierten en 1 de 1.000 startups, en 1 de 1.000, ¿no? Es más fácil ser astronauta, ¿no? O sea, es una selección muy, muy, muy alta y entonces ellos saben cuando, claro, de estos millones y millones de startups que se fundan cada año, que se crean cada año, unos 10, 20 mil reciben capital riesgo. Bueno, pues esto es una altísima selección y es como nosotros ya sabemos, bueno, cuando vamos, yo qué sé, a un MIT o un Harvard, bueno, pues ahí debe ser gente buena porque hay una buena selección, pues lo mismo. Y esto lo han vivido ellos como fundadores de sus empresas. Y entonces ya desde el inicio ya han implementado, digamos, sistemas inherentes, ¿no? Un poco de venture client, ¿no? En la que el mindset principal es, bueno, si una empresa recibe ese tipo de capital riesgo, hemos de hablar con ella, hemos de estar en contacto con ella para no perder la oportunidad de integrar este producto en nuestros productos de forma exclusiva o no exclusiva. Y esto sí que lo veo está cambiando muchísimo. O sea, empresas, y también lo vemos, si miramos por ejemplo nuestra clientela en 27 Pilots, ¿no? Bueno, pues inicialmente BMW, luego vino la Bosch, luego vino de hecho Holcim, una empresa cementera a nivel mundial, pero súper innovadora. Luego Siemens, luego bueno, ahora Airbus, por ejemplo, ¿no? O sea, todas las empresas con las que trabajamos suelen ser empresas que ya han invertido mucho en innovación y ahora están cambiando su estrategia de innovación, lo están abriendo más y más hacia startups como complemento de su I+D. ¿No? O sea, no es un sustituto de su I+D, sino es un complemento del I+D o de otros procesos de mejora que tienen las empresas. Sí, es otra fuente más. Y aparte, antes de hacer una reflexión que me parece súper interesante en este punto, y es, ellos tienen, en el caso de esos 20 millones de dólares de la startup que ponías de ejemplo, tienen 20 millones para resolver ese problema. Tú igual tienes 20 millones de dólares para resolver los 15 problemas que tienes, y porque ellos piensan que luego esto se lo van a poder vender a otros tantos como tú. Entonces, tiene mucho más sentido, es decir, van a ser como mucho más especialistas, van a tener muchos más casos de uso de los que tú vas a poder encontrar solo aplicándolo con tu tecnología, ¿no? Sí,
Nosotros en BMW dijimos, nuestra unidad Venture Client nos permite aprovechar más o menos 50.000 millones de inversión en startups para nuestros fines, Es sin un correr ese buen... riesgo, ¿no? Y esto es la forma de pensar en ello, ¿no? Es decir, Ujú. cada startup, incluso es un KPI que hemos implementado en las unidades, ¿no? ¿Cuánto capital riesgo estás aprovechando para tus fines, ¿no? Y entonces lo que haces es mides la inversión que tiene una startup con las que trabajas y cuanto más inversión tienen los startups con los que tú trabajas, más de alguna forma te estás aprovechando de un presupuesto I más D que tú no tienes que desembolsar y arriesgar por tu parte. Es un buen indicador. Hablas, o sea, y mencionabas ahora, ¿no? Lo de Google, Apple que ellos compran. De hecho, o sea, tu libro es Buy, Don't Invest, pero el tuyo fue Sell, ¿no? ¿Cómo fue este proceso también, o sea, de vender la compañía a Deloitte y cómo está siendo, o sea, vender 27 Pilots a Deloitte Sí. y cómo está siendo un poco el día a día tras esa venta? Okay. Bueno, ante todo, en mi libro digo buy, don't invest, pero siempre me refiero a la inversión minoritaria, ¿no? No me refiero a la inversión mayoritaria. Y Apple, de hecho, no tiene un departamento CVC, pero sí obviamente tiene un departamento M&A y la inversión mayoritaria es muy, muy, muy importante, ¿no? Pero el, el- 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 la editorial no me permitió un título más largo. Buy, don't invest, minority investment, no, esto no encaja, ¿no? Bueno, yo pienso como nueva empresa, sobre todo cuando tienes un producto muy innovador, ¿no? O sea, al final del día tú lo que buscas es, o sea, yo he creado 27 Pilots como un vehículo para hacer venture client grande. O sea, dentro de BMW no lo pude haber hecho grande porque yo tendría que haber estado restringido al mundo BMW. Y entonces elijo el vehículo de una empresa propia, de una sociedad limitada, ¿no? Para hacer esto más grande. Y cuando llegué a cierto tamaño y a cierto éxito, ¿no? Habiendo trabajado, bueno, con muchísimos clientes muy, muy prestigiosos, hemos tenido un super crecimiento en cuanto a facturación. Hemos sido profitable, ¿no? O sea, beneficios cada año, incluso durante Corona, sin capital externo, ¿no? O sea, cero capital externo. O sea, hemos sido realmente, pues, profitable, ¿cómo se dice? Profitable desde el primer mes, Rentable, sí. rentables desde el primer mes de operaciones, ¿no? Pero mi ambición para llevar Venture Client al mundo y mi impaciencia, ¿no? como evangelista o inventor del sistema, pues ha ido más allá de decir, bueno, pues ahora para que yo me establezca en Japón, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que ir allá, tengo que montar una empresa, tengo que fichar posiblemente un señor de Deloitte, Japón, para que lleve la oficina de 27 Pilots. Y lo mismo tendría que hacer en Estados Unidos, pues igual no el de Deloitte, igual el de McKinsey o de otra empresa que sabe, pues, de change management, que sabe de innovación, que sabe de grandes corporaciones, ¿no? Y así simplemente, pues, la idea de vender a Deloitte era, pues, tener un vehículo global para crecer 27 Pilots. Y esto también ha sido, desde el punto de vista de Deloitte, nosotros nos encontramos con Deloitte en varias competiciones, ¿no? Cuando grandes empresas hicieron ¿cómo se dice? Un tender, como un concurso, ¿no? Para seleccionar un proveedor que les pudiera montar su unidad Venture Client. Bueno, pues ahí ganamos contra Deloitte, contra un Capgemini, contra un Accenture, porque éramos, bueno, claro, súper especialistas y también ya muy conocidos, ¿no? Como marca especializada en esta temática, ¿no?
Entonces, esta ambición de crecer internacionalmente, bueno, pues ya lo estamos realizando y esto es súper positivo, ¿no? Ahora hace poco hemos abierto en Madrid, ¿no? Ujú. Tenemos un 27 Pilots en Madrid con Pedro a la cabeza. Pero también hemos abierto en 27 Pilots en Zúrich, en Suiza y en Japón. Y ahora estamos también acercándonos a expandir hacia más países a nivel global, ¿no? Esto es una de los objetivos que perseguí y que está funcionando muy bien. Otra cosa que no pudimos hacer desde 27 Pilots anteriormente era ir más allá del proyecto Venture Client. Es decir, por ejemplo, nosotros trabajamos con Ya. Holcim en un proyecto en Colombia, en un proyecto relacionado al mundo fintech. Bueno, pues se encontró un startup interesante de Latinoamérica, se realizó un proyecto piloto muy exitoso en Bogotá. Bueno, ¿cómo llevo esa tecnología a Holcim Latinoamérica, a Holcim en todo el mundo? Ahí ya requieres unos equipos, digamos, de implementación tecnológica, integración tecnológica, bueno, que tienen estas grandes empresas y donde ahora no tenemos que decir no al cliente, que tenemos que trabajar financiar el proyecto, pues en este punto podemos acompañarles en su integración de la tecnología startup a largo plazo, más allá digamos, del puro proceso eh, venture client, ¿no? Y bueno, y claro, esto de ahora ser parte de una gran empresa, ahora soy CEO de 27 Pilots como sucursal, pero al mismo tiempo también soy socio de Deloitte. Bueno, pues ya no eres emprendedor y esto obviamente se nota, ¿no? Se nota y bueno, pero claro, por un lado solucionas unos problemas, por otro lado pues Aparecen otros, ¿no? aparecen otros y bueno, es este compromiso, ¿no? Pero bueno, entiendo que con esa misión que mencionabas antes de evangelista del Corporate Venture Client, es decir, o sea, es como que esto prevalece, ¿no? Y que tú ahora pues igual te encuentres con otros problemas en tu día a día, ¿no? Son problemas de Gregor, pero no del Corporate Venture Client, o sea, y con esto estás viendo, o sea, que eso evoluciona y al final eso pues tiene más impacto y entiendo que también puedes llegar a otros proyectos donde antes pues que hubo muchos casos donde ganasteis, otros donde o sea, pudo ser un punto débil vuestro, o sea, no poder hacer esas implantaciones o lo que sea, y que ahora sí que lo tenéis, ¿no? Mencionabas que habéis abierto Zúrich, Japón y Madrid. O sea, ¿por qué Madrid? ¿Cómo ves la innovación corporativa en España? ¿Lo ves verde para empezar aquí a plantar con Pedro muchos proyectos o cómo lo ves? Bueno, bueno, yo tengo una relación personal con España desde mi juventud, ¿no? Yo nací en Múnich, pero luego pues a los 10 años pues me mudé a Barcelona, fui al colegio alemán en Barcelona, pues, luego estudié en Alemania, luego volví a trabajar en Barcelona, luego me fui a Estados Unidos, luego siempre estuve ¿Tuviste siempre relación con España? sí, en ese triángulo Estados Unidos, Alemania, España, ¿no? Y de ahí también, claro, igual de ahí también se empezó a conocer a mí como persona y el modelo Venture Client en España antes, ¿no? Y de ahí surgieron ya proyectos con España digamos, de la unión con Deloitte, ¿no? Empezamos a Mm. trabajar primero con CAF, ¿no? En Euskadi, que implementó pues una unidad Venture Client, CAF Startup Station. También empezamos a colaborar con el gobierno vasco en el programa que tienen, que es el BIND 4.0, Sí. ¿no? También bueno, pues a no trabajar, pero sí poco a poco con Julia Prats en el IS, ¿no? Es decir, antes de Deloitte, pues ya
digamos, bastantes, digamos, conexiones, incluso proyectos y facturación con empresas en España. También estamos trabajando, por ejemplo, con SEAT en Barcelona. Y de ahí vino un poco naturalmente que cuando cuando hablé con los socios o una socia en Madrid y le conté pues que había, ¿no?, ciertos movimiento y negocio en España, pues ella decidió pues también, digamos, sponsorizar el lanzar un 27 Pilots em, en España, ¿no? Entonces yo pienso que hay muchas empresas fantásticas en España, ¿no? O sea, también muy avanzadas en el mundo de startup, ¿no? Mira, Telefónica con Wayra desde el 2011 Sí. creo que empezaron. También creo que un Mercadona está haciendo mucho con startups. Yo creo que también los bancos están haciendo mucho con startups. Un Banco Sabadell, creo que un Santander también. Y bueno, yo pienso que sí, hay una buena oportunidad para que esas empresas, yo creo que están hablando ya mucho del Venture Client en España. Todavía tengo que ver una unidad Venture Client ¿no?, que tiene, pues, digamos, igual, pongámoslo así, todavía nos falta el Barça o el Real Madrid, el Venture Client en España, pero soy optimista de que llegará pronto. Trabajaréis para ello, ¿no? Sí. Para que esto llegue. Bueno, tenemos un CAF que ya son muy profesionales, que creo que ya lo están haciendo muy bien. Pero bueno, claro, ahí lo que nos falta es, bueno, pues que una de las grandes, ¿no? Que sea, bueno, una de energía, por un Gamesa, Siemens Gamesa, también se está aplicando ya el Venture Client en España. Pero digamos, una empresa puramente española, ¿no? Que implemente pues una buena unidad Venture Client, que sea un poco el pionero, que sea un poco el propulsor. Bueno, espero que llegue pronto. El héroe, un poco, ¿no? O sea, el que va como haciendo esa avanzadilla y que al final, Sí, o sea, pues acaba sí. destacando. Eso, Para ir acabando, Gregor, o sea, ¿cuáles serían tú, o sea, en estos años de experiencia, tanto emprendedor como innovador y en tu relación con las corporaciones, cuál sería un poco el consejo, los 3 consejos que te hubiese gustado escuchar hace igual 3 o 4 años, ¿no? A ti mismo, hacia el Gregor del pasado? hacia emprendedores, dices. Hacia ti mismo, seguramente. O sea, pero como tienes muchos sombreros, ¿no? El de Sí. emprendedor, el de trabajar con corporaciones, el de haber inventado este modelo tú mismo. Bueno, si miro hacia mi primer proyecto empresarial o de emprendedor, cuando estuve en Silicon Valley, esto la lección más importante, tienes que no solo tienes que estar enamorado de la idea, sino también tienes que ser realmente experto en el producto, ¿no? Tienes que ser, o sea, es mucho más fácil crear una empresa farmacéutica siendo médico que siendo, ¿sabes? O sea, esta empatía con el producto y con el problema que soluciona este producto, creo que es esencial para pasártelo bien en el trabajo y para tener éxito um, um, en tu empresa, tanto sea empresa grande o como sea startup. Y, y también montar equipos, sobre todo inicialmente, no tanto enfocado en la empresa, sino en el producto que genera la empresa. O sea, yo, por ejemplo, en 27 Pilots, y esto llevo consigo muchas discusiones con algunos colegas y gerentes dentro de 27 Pilots, siempre puse más énfasis en promocionar Venture Client que no 27 Pilots. Porque lo que es importante, nosotros somos evangelistas de una solución, de un problema, y tenemos que poner esto ante la marca de nuestra empresa. La marca de nuestra empresa va a crecer como función de esto.
sobre todo cuando lo que llevas al mundo es un producto nuevo. Hombre, si eres la panadería número 500.000, pues entonces igual tienes que fomentar más la marca de la panadería. Pero si tienes un producto muy innovador, que es lo que al final del día nos aportan los emprendedores, son productos innovadores, es tener mucho amor al producto y a los usuarios de este producto. Y ser capaz de montarlo tú mismo. O sea, tú creo que como emprendedor, si empiezas tu empresa delegando a otro la creación de tu producto, te va a faltar calidad, va a faltar empatía, va a faltar un factor, creo que importante de éxito. Me parece súper interesante este punto que comentas, ¿eh? Y sobre todo en la parte más de servicios o sea, vosotros al final, o sea, inventasteis un producto, un servicio nuevo, que es el que sale al mercado y vais detrás, ¿no? Como esto es un producto nuevo, yo marketeo ese producto, hago push sobre eso y naturalmente voy a ser como el experto en ese producto, pero lo que hago crecer es una categoría nueva, ¿no? Y, sí. O sea, me parece muy acertado porque aparte es como diferencial 100%, es decir, o sea, podía haber otra consultora haciendo otro producto parecido, pero no tenía ese nombre, ni tenía esa explicación, ni ese clic en la cabeza del director de innovación que lo compraba o el que fuese, ¿no? Pero vosotros al definirlo es como somos los especialistas en esto y somos los que más sabemos de esto de forma natural porque nosotros hemos creado este producto. Pero al mismo tiempo lo dejas abierto para que cualquiera lo pueda utilizar. No es que sea 27 Pilots Venturing. No, es Corporate Venture Client para que cualquiera pueda utilizar. Exacto. Oye, Gregor, pues muchísimas gracias por tu tiempo compartiendo tu experiencia. Creo que ha sido una conversación muy enriquecedora y espero que tengamos pronto ese héroe que hablábamos antes en España del Corporate Venture Client y que lo invitemos aquí también a que nos cuente cómo fue su experiencia. Estupendo. Pues muchas gracias, encantado y bueno, a ver si nos conocemos un día personalmente. Muchas gracias, Gregor. Innovation Takes Guts. Hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, innovación corporativa y corporate venturing. Un podcast by Vico que cuenta cómo las corporaciones revolucionan el sector digital. Con Bryce Comesaña, porque innovar no es para suicidas. No hacerlo, sí.